Ante nada, tengan un buen día cada uno de ustedes. En particular, licenciado Diego Alarcón, estimada licenciada, gracias por estar con nosotros en esta linda mañana, en este lindo lugar. Les voy a presentar mi grupo que está integrado por 4 integrantes: Tarromeri, Delia, Cristian y mi persona Julián Céspedes Solís. Nuestro tema a desarrollar es derechos y garantías en nuestra Constitución Política del Estado. Más sin embargo, quiero empezar este desarrollo del tema con una frase que me gusta mucho. Dice: trata bien a un abogado y te tratará bien. Trátalo como un juguete y te mostrará cómo se juega. Con un enfoque bien específico para el desarrollo del tema, también quiero empezar con esta pregunta que seguramente en el transcurso del desarrollo del tema, usted y cada uno de ustedes se irá dando una respuesta lógica y exacta. La pregunta es: ¿la actual Constitución Política del Estado es una expresión de un hecho político o expresión de un pacto político? Ahora bien, vamos a entrar al desarrollo del tema, que va a estar dividido en 3 partes: los antecedentes históricos, derechos fundamentales y, por último, garantías constitucionales. Bien, vamos a ir definiendo qué es la Constitución Política del Estado. La Constitución es una norma suprema del ordenamiento jurídico que organiza al Estado boliviano, y es un error llamarlo Carta Magna a nuestra Constitución Política del Estado. ¿Por qué? La única Carta Magna que tenemos es de Juan Sin Tierras, del 15 de junio de 1215. ¿Qué pasó en Inglaterra? Aquella época hubo un gran enfrentamiento entre 2 partes, una parte la aristocracia y la otra parte la monarquía. La aristocracia tenía un poder económico bastante elevado, pero no tenía un poder político. Y en eso se desarrolló un gran enfrentamiento, una gran batalla, y donde al final los monarcas ceden derechos y se firma la Carta Magna. Por lo tanto, la Carta Magna de Juan Sin Tierras es una constitución pactada. Muy bien, por motivos de tiempo asignado a cada uno de los participantes o los integrantes, vamos a ir directamente a desglosar las partes más importantes del contenido. Muy bien, hoy Bolivia se considera, o la Constitución se considera, la más avanzada en cuanto a declaración de derechos se refiere, haciendo alguna diferencia del 67, o sea, de la Constitución del año 67, solamente hubo 13 artículos referidos a los derechos: el 5, el 6 y el 7, el 8 y el 9 referido a los deberes. Hoy, en nuestra actual Constitución Política del Estado, tenemos más de 90 artículos referidos a nuestros derechos fundamentales. Finalmente, nuestra Constitución Política del Estado es construida para el pueblo, construida con el pueblo, donde realmente la Constitución merece ser estudiada, merece ser analizada y merece ser valorada. Continuando con el desarrollo de nuestro tema, veremos los derechos fundamentales. Derecho a la vida y a la no violencia. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Párrafo 2.
Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Derecho al agua y a la alimentación. Artículo 16, párrafo 1. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. Párrafo 2. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada, suficiente para toda la población. Educación en todos los niveles y sin discriminación. Derechos fundamentales. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. Derechos fundamentales. Sistema de salud universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, con solidaridad. Artículo 18, párrafo 1. Todas las personas tienen derecho a la salud. Párrafo 2. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. Párrafo 3. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Derecho a los servicios básicos. Artículo 20, párrafo 1. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Derecho a la salud y seguridad social. Artículo 35. El Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo las políticas públicas y orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de toda la población a los servicios de salud. Artículo 45. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. Muchas gracias. La Constitución Política del Estado boliviano de forma explícita incluye principios y normas fundamentales de naturaleza laboral en sus artículos del 46 al 54, las cuales señalamos de esta manera. Norma al derecho al trabajo digno y estable y prohíbe el trabajo forzoso. Reconoce el derecho a dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad económica ilícita. Señala el cumplimiento obligatorio a las normas laborales. Se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social. Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial.
Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa. El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley. Derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. El artículo 30 señala: es nación y pueblo indígena, originario, campesino toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión. En relación a las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son el conjunto de normas, métodos, mecanismos, dispositivos e instrumentos de carácter procesal establecidos por la misma Constitución para asegurar la efectividad de los derechos, restablecer el orden constitucional cuando el mismo haya sido amenazado o transgredido y, en consecuencia, defender la vigencia de la Constitución. Los tipos de garantías constitucionales son: habeas corpus, que procede contra la vulneración o amenaza de libertad individual o los derechos constitucionales conexos. También protege la integridad personal, la inviolabilidad de domicilio. Las habeas data, procede contra el hecho u omisión de, a la información requerida y recibida de cualquier entidad pública. Protege la información de intimidad personal y seguridad nacional. Acción de amparo, procede, vulneración de los derechos reconocidos por la Constitución, menos los protegidos por habeas corpus y habeas data. No procede contra normas legales ni resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Acción popular, procede, infracción de la Constitución y de la ley, también contra los reglamentos, normas administrativos y resoluciones, contra decretos de carácter general. Acción de inconstitucionalidad, procede contra normas con rango de ley, es decir, leyes, decretos legislativos de urgencia, tratados, reglamentos de Congreso, normas regionales y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución. Acción de cumplimiento, procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de la ley. Las garantías constitucionales de orden jurisdiccional. Mediante los siguientes artículos podemos apreciar las garantías constitucionales. En el artículo 109 dice: la sucesión de todas las personas que vulneren derecho a la jurisdicción boliviana. Artículo 110, derecho a indemnización, reparación y resarcimiento de daños de la víctima. Artículo 113, prohibición de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Artículo 114, nulidad de las declaraciones, acciones u omisiones, oportunidad mediante torturas, coacción, exacción o violencia, debido proceso. Artículos 115, 116, 117, 119, 120 y 121, presunción de inocencia, en el artículo 116. Derechos y garantías regulados por la ley. Una de las garantías constitucionales de carácter político es la denominada reserva de ley. Esta garantía se le debe entender al menos en dos sentidos. Primero, la Constitución señala que solo el
órgano legislativo es el único con la facultad de reglamentar los derechos y garantías de otro nivel gubernamental, en concordancia con lo diseñado en el artículo 145. Segundo, los derechos y garantías son de aplicación directa. El legislativo puede despegar los derechos en la ley en busca de generar en sentido formal mejores condiciones de cumplimiento de derechos constitucionales. Vulneración de garantías constitucionales. Los gobiernos autoritarios que han suprimido sobre todo derechos y garantías de los ciudadanos. También puede darse con gobiernos autoritarios, sino prácticamente en la relación interpersonal, en aquellos aspectos que propiciamente se están desarrollando. Para ver esta vulneración, podíamos ponerlo en un plano un poco más. Por ejemplo, de los derechos políticos cuando se suprimen básicamente por el precepto de un gobierno de carácter autoritario y totalitario. Ahora bien, vamos a darle sucesión al compañero para que pueda desglosar de manera más específica las garantías constitucionales. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Cristian Jacir Corini. Voy a continuar con la exposición. Voy a mencionar algunos artículos sobre lo que son las garantías constitucionales y que están plasmadas en nuestra Constitución Política del Estado, que son los artículos del 109 al 124. Para poder comenzar, en el artículo 109 nos menciona que en su párrafo 1 que todos los derechos están reconocidos en la Constitución Política del Estado y son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. En su numeral 2 nos dice que los derechos y sus garantías solo son aplicables y regulados por la ley. En su artículo 110 nos dice que las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción y competencia de la Constitución Política del Estado. En su numeral 2 nos dice que la vulneración de derechos constitucionales hace responsables a los autores materiales e intelectuales. En su artículo 111 nos dice que los delitos de genocidio, lesa humanidad, traición a la patria y crímenes de guerra son imprescriptibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no pierden vigencia. En su artículo 110, los delitos cometidos por los servidores públicos y que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles. Ahora, en su artículo 114, que nos dice en el numeral 1 que queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento o cualquier forma de violencia física o moral, los servidores públicos o las autoridades públicas que apliquen, instiguen, serán destituidas sin prejuicio de las sanciones determinadas por la ley. En su numeral 2 nos dice que las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas realizadas mediante el empleo de tortura, coacción o cualquier forma de violencia son nulas pleno de derecho. En su artículo 115 nos dice en su numeral 2 que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justa, plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. En su artículo 116 que nos menciona en la Constitución Política del Estado, en su numeral 1 nos dice se garantiza la presunción de inocencia. En su numeral 2 nos dice que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. En su artículo 117 nos dice, en su numeral 1 nos dice que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente por un debido proceso. En su numeral 2 nos dice
que nadie será procesado ni condenado más de una vez por un mismo hecho. En su numeral 118, en el artículo 118, numeral 2, nos dice la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Esa es la sanción máxima que puede tener una persona para la privación de su libertad, que es de 30 años. En el artículo 119, en su numeral 2, nos dice que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa y el Estado proporciona a las personas denunciadas o imputadas a la defensa o a un defensor gratuito. En su artículo 120, numeral 1, nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial. En su artículo 121 nos dice: en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar en contra de sí misma ni contra sus parientes consanguíneos. En su artículo 122 nos dice que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones y que no les competen. En el artículo 123, la ley solo dispone para el venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto de materia laboral. Y para finalizar en estos artículos, el artículo 124 nos dice que se considera delito traición a la patria a todo boliviano o boliviana que incurra en los siguientes hechos. Vamos a mencionar uno de los delitos, que es lo siguiente: el que atente contra la unidad del país. Otro delito también puede ser el que viole el régimen de constitucionalidad de los recursos naturales. También vamos a mencionar lo que son acciones de defensa. Vamos a mencionar que son mecanismos que permiten a cualquier persona acudir ante cualquier persona judicial para buscar una protección inmediata de sus derechos y garantías constitucionales. Vamos a mencionar los tipos de defensa, que estos tipos de acciones de defensa se encuentran en nuestra Constitución Política del Estado, que son desde el artículo 125 al 136, que son los siguientes. Esto lo vamos a encontrar en el Código de Procedimiento Civil: la acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción inconstitucional, acción de cumplimiento y acción popular. Para ir terminando, debido al tiempo que tenemos, como conclusiones tenemos lo siguiente: se reconoce todos los derechos humanos, ya sea de manera expresa, mediante cartas de derechos, o de manera indirecta, por medio de un reconocimiento de derechos establecidos en nuestra Constitución Política del Estado. También vamos a mencionar que la Constitución realiza una enumeración compleja de derechos humanos y da tratamiento detallado de cada uno de ellos. También hay que mencionar que no existe incompatibilidad entre la Constitución Política del Estado y los estatutos en lo que nos concierne a derechos, deberes y garantías. No podemos decir que hay una doble instrumentación de derechos que genera problemas de interpretación a los órganos encargados de la misma. Y para finalizar, vamos a mencionar que todos gozamos de derechos, garantías constitucionales, y que son para asegurar el respeto de nuestros derechos. Eso sería todo por lo que es nuestro grupo. Gracias, compañeros, gracias, licenciado. Eso sería, hasta luego.